Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Entonces cuando lo tengamos, vamos a decir amén. 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 Ok. Entonces, vamos a leer la palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así el subtítulo, dice: prosigo al blanco. Lo leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se refiere al cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí está hablando Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y diga conmigo: prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Sigo leyendo. Al premio del supremo llamamiento de Cristo. Perdón, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Pero yo quiero que usted se centre en el versículo 13, parte B, y en el 14, donde dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. 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 Yo quiero y le pido al Señor que con ese mensaje usted se suba al tren, usted se suba al bus, usted se suba a la barca, que nos mantengamos ahí subidos en esa barca, que nos mantengamos subidos en este viaje con Cristo. Cuando sabía que debía dar este mensaje por este momento que hoy vamos a celebrar, que hoy vamos a llevar a cabo, yo empecé y le dije: Señor, ¿qué quieres darle a tu pueblo? Y hubo un silencio. Y yo: Señor, ¿y el mensaje? Nada. Y yo: Señor, ya hoy es miércoles, ¿y el mensaje? Nada. Yo me empecé a desesperar porque yo decía: Señor, ¿qué es lo que les quieres hablar? ¿Qué es lo que les quieres enseñar? Y prácticamente no tenía mensaje. Y entonces un día me fui a oración, ahí, solo a pedir por ello. Y yo dije: Señor, la verdad, necesito tu ayuda. Y fue a medianoche que recibí el mensaje. Porque me acosté a dormir, oré al Señor, me acosté a dormir y tuve un sueño. Y el sueño veía que íbamos todos como en un carro, en una buseta. Yo no sé si son ya la premier de los bautismos. Porque el sitio era soleado y hacía calor. Ya el Señor entonces, por medio de eso, nos está confirmando que va a haber solecito, que no va a llover. Señor, porque lo merece. Y entonces en el sueño llegábamos, era una carretera allí, y llegamos a un sitio, nos bajábamos ahí, teníamos que caminar, pero yo veía que había un lugar que yo hace mucho tiempo había visitado, y ese lugar era de como una discoteca, bueno, algo muy secular, como una fuente de soda. Pero ese lugar era como si antes se hubiera quemado. Y entonces ese lugar era grande, pero entonces cuando llegamos ahí ya era muy pequeño, ya era reducido. Habían como escombros, como cosas de que ahí había pasado algo, como un incendio. Y estaba todavía alguien que atendía ese lugar. Y se veía que de un momento de prosperidad, de bendición, ya ese lugar ya era como, estaba acabándose, ya era como muy... acabado pues. Y entonces yo veía un furgón. Un furgón es como un carro, un camioncito que tiene así como aluminio, cuadrado encerrado. Y ese furgón podía dar la vuelta, él tenía que dar la vuelta ahí, entonces tenía que entrar a ese sitio, a esa bahía, llamémoslo así, como esa carretera destapada, dar reversa y poder salir por ahí mismo. Pero este hombre no lo hizo así, sino que se fue por la carretera y se fue hasta un lugar muy alto, pero altísimo allá, y era angosto, y allá arriba tenía que hacer toda esa maniobra, y pues ya era como complicado. Y yo decía: ve, este tipo, pudiéndolo hacer aquí bien suavecito, bien fácil, tiene que buscar lo difícil, ¿sí? Y se fue allá, ¿sí? Y el Señor hoy nos quiere enseñar eso, que no escojamos lo amplio, no escojamos lo fácil, porque Dios es un Dios que dice en la palabra que
El reino de los cielos en este momento sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Debemos nosotros tener un espíritu de confianza, un espíritu de poder, un espíritu violento, pero no de violencia de que va a agredir a otro, sino una violencia de reclamar las bendiciones, de reclamar las promesas de Dios, un espíritu combativo, de que no me dejo de Satanás, no acepto esta condición que el enemigo viene a ofrecerme, sino que yo voy por la bendición, yo voy por más. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7, en el versículo 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En ese momento, aquel hombre escogió lo difícil, escogió el camino estrecho, y Dios a través de ese sueño me estaba dando el mensaje y me estaba diciendo: ustedes que ahora empezaron a caminar en el Señor, ustedes que hoy se van a graduar en este discipulado básico, Dios quiere que usted sea una persona guerrera, una persona violenta, una persona que vaya y pelee sus promesas, las promesas que Dios te ha dado. Que no te conformes, que no seas ahí una persona pasiva, sino que Dios quiere es que tú vayas y conquistes, que tú vayas y pelees y conquistes. Amén. 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 Y entonces yo me desperté, pero me desperté así como suavecito, de eso de que como que sí, como que no. Y entonces yo ahí así como somnoliento, así yo dije: gracias, Señor, por la palabra, gracias. Y entonces quería volverme a acostar a dormir, pero entonces el Señor me decía: no seas escaso. Y esa palabra me llegó: no seas escaso, no seas escaso, no seas escaso. Y me inundó con esa palabra, y yo dije: oh, gracias, Señor, me diste el mensaje, no seas escaso. Y seguí durmiendo. No seas escaso. Y cuando al otro día yo le di gracias al Señor y le dije: Señor, gracias por la palabra, porque me decías que no seamos escasos. Dios te está preparando hoy en el camino. Hoy ustedes avanzan un peldaño más en ese camino, en esa escuela del Espíritu Santo. Amén. Ustedes llegaron abatidos, llegaron desgarrados del mundo. El Espíritu Santo los recogió, los acogió, ha sanado sus heridas, ha puesto venda en sus heridas, pero ahora los lleva a un lugar más alto. Y como los lleva a ese lugar más alto, Dios te dice: no seas escaso, no seas escasa, no me des migajas. Hace unos años atrás, cuando yo estaba en Melgar, una población de Colombia, ¿no?, muy cerca de acá, 2 horas, allí yo estaba llevando también mi formación, donde estaba haciendo mi instituto bíblico, escuela de adoradores, estaba también haciendo la escuela de diaconado, bueno, todas las escuelas, ¿no? Y Dios me habló y me dijo eso. Me dijo: no me des migajas, no me des migajas. Y yo me sembré en esas palabras: no me des migajas. La Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 48, en la parte B, dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios les está entregando a ustedes, Dios les está dando a ustedes dones, talentos, llamados, y Dios quiere que tú no seas escaso, porque Dios no quiere de ti migajas.
Y esa vez que yo estaba haciendo esos estudios, esas escuelas, Dios me dijo eso: no me des migajas, porque yo te he dado, y al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Aquí presentes hay pastores, hay ministros, hay profetas que en este momento están naciendo, que Dios los está dando a luz. Pero el niño, cuando nace, él no sale de una vez corriendo, caminando, hablando, preparando un chocolate. No, el niño tiene que aprender a caminar, aprender a hablar. Y Dios es lo que está haciendo con ustedes. Dios les está dando muchas enseñanzas, dones, talentos, unción. Lo que el Señor hizo ahorita cuando estábamos ministrando. ¡Wow! ¡Qué unción! Esa unción Dios no se la está dando para que usted sienta rico, para que usted diga: ay, Señor, gracias, y blanquee los ojos y wow. No, Dios se la está dando con un propósito. Dios le está dando es un poder para que usted vaya y conquiste, para que usted vaya y pelee y tenga la victoria. Amén. Amén. Démosle un aplauso, señores. Dios les está dando mucho. Por lo tanto, Dios, así como les está dando, así nos va a exigir, así nos va a demandar. Por eso ahí lo decía: a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios, a partir de este momento, les va a exigir, les va a pedir. Pero Dios no es malo. La palabra de Dios dice que Él da semilla al que siembra. O sea que les va a dar las herramientas, les va a dar la unción, les va a dar las armas. Amén. Por lo tanto, hay que ir y no ser escaso, ser combativo, violento, violenta. Amén. Hay un llamado. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios te ha enviado a esta tierra con un propósito. Tú no naciste por un accidente. Tú no estás en esta tierra porque una locura de mamá o una locura de papá. Así el enemigo te venga a decir: usted es un bueno para nada, usted es una buena para nada. Así usted de pronto haya maldecido, ¿sí se dice así? Sí. El día en que nació. Así de pronto tú hayas llegado a días o momentos en que digas: yo para qué vine a este mundo, prefería no haber nacido. Pero Dios te trajo a esta tierra con un propósito. Dios te tiene aquí con un propósito. La palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 11 y en el versículo 29, dice la palabra de Dios: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ya te dio un llamamiento. Dios ya te dio un don. Y Dios te va a exigir de ese don. Dios te hizo nacer en esta tierra por una causa, con un propósito. Tú estás en esta tierra con un propósito. Y eso es lo que el Señor quería darles a ustedes en el día de hoy. Que usted se grabe en su mente y diga: yo estoy en esta tierra con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Eso hay que preguntárselo al Señor. Ese es el llamamiento que Dios te dio. A unos les dio un llamamiento, a otros les dio otro. A unos los hizo pastores, a otros los hizo evangelistas, a otros los hizo maestros, a otros los hizo apóstoles, a otros los hizo profetas. Pero también eso en cuanto al sacerdocio.
Pero la palabra de Dios nos enseña que también a otros los hará gobernantes, a otros los hará servidores en la economía, a otros los hará médicos, a otros los hará abogados, a otros, bueno, no sé, pero tú estás aquí con un propósito. Amén. 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 Tú no estás por casualidad. Tú tienes un llamamiento de Dios. Tú has sido escogido por Dios o escogida por Dios para una misión en esta tierra. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú no estás por casualidad aquí. Tú estás con un propósito, porque Dios te predestinó. Amén. Dice desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existieran las montañas, los nevados, los ríos, el agua, el mar, Dios ya te tenía a ti, ya te conocía. Porque la palabra de Dios también dice ahí en Jeremías, en el capítulo 1 y en el versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Por eso es que te digo, tú no eres un accidente. Así muchas personas te lo digan, o así muchas personas te lo hagan sentir. Tú no eres un accidente. Tú eres una bendición. Dígale al que está al lado, dile: tú eres una bendición. Tú eres una bendición. Tú eres una bendición, porque dice aquí que antes que fueres formado en el vientre de tu mamita, ya Dios te conocía. Ya Dios te había santificado. ¿Se acuerdan que les he enseñado que santificar es hacer santo algo? Es apartar de. Si yo aquí hay muchos aparatos, muchas cosas, y yo tomo este vaso y lo pongo aparte, estoy santificando este vaso, y este vaso se convierte en santo porque lo estoy apartando de Dios. Antes de que tú fueses formado en el vientre de tu mamita, ya Dios te había apartado para Él. Por eso tú eres un propósito en esta tierra. Tú estás llamado para hacer algo, o estás llamada para hacer algo en esta tierra. Hay personas que están necesitando de ti. Hay personas que van a necesitar de ti. Dios te va a usar con una palabra. Dios te va a usar con una bendición para alguien o para algo. Amén. 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 Tú no eres un accidente. Tú eres un propósito. Niños que están aquí, ustedes no son un accidente, no fueron una locura de sus padres. Dios los tiene en esta vida con un propósito. Porque de esa generación Dios va a usar para traer gobernantes, para traer ministros, para traer médicos, científicos que se necesitan, para traer también palabra fresca de la unción del Espíritu Santo. Hay profetas, hay ministros ahí. No lo sabemos, porque no son un accidente. Y eso es lo que Dios quiere, que tú sepas que tú no eres un accidente. Quizá no sabes cuál es el propósito. Los que estamos aquí, que se van a graduar, quizá usted dirá: bueno, yo le he pedido a Dios, dame el llamamiento, dime qué es lo que tengo que hacer. Quizá ahora no lo sabes. Quizá no lo sabes. Pero Dios te dio un llamamiento, un don, lo acabamos de leer. Son irrevocables. Ya Dios así lo decretó. Ya Dios así te santificó. Dios lo va a cumplir en tu vida. Amén. Diferente si tú no lo quieres. Pero Dios, por parte de Dios, tú lo vas a hacer en Dios. Amén. Amén.
La palabra de Dios nos enseña ahí, en el versículo que leímos, en el capítulo que leímos, donde está hablando Pablo, ahí en Efesios, en el versículo 13 y en el 14 que lo repetimos, decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? ¿Cuántas nuevas criaturas están aquí? Amén. ¿Tan poquitos? Amén. ¿Han nacido de nuevo? Amén. Así que todo eso quedó atrás. Hoy soy otra persona en Cristo. Amén. Y dice aquí el apóstol: queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Tu propósito. ¿Qué está adelante? Tu llamado. Que quizá no lo sepas, pero mire lo que dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios quiere que tú empieces la carrera. Y los que estamos aquí que se van a graduar, ya empezaron esa carrera. Quizá usted no sepa el propósito, quizá usted no sepa el llamamiento, pero ya empezó la carrera. Prosigo a la meta, prosigo a lo que está adelante, al supremo llamamiento. Amén. Amén. Prosigo adelante. Amén. Voy por él, voy por mi llamado, voy por mi predestinación. Amén. 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 Pero hay que emprender la carrera. Hay que empezar a andar. Hay que empezar a caminar esa carrera. Hay que empezar a correr esa carrera. Porque hay que correrla, no con afán. Hay que correrla no con afanes, no atacados. Yo recuerdo una vez que le decía a Alex: calma, calma. Meta neutro, ¿cómo es que Modo crucero. Sí, modo crucero, fresco. Sí, calma. Porque hay que correrla con paciencia. La Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios quiere que corramos esa carrera con paciencia. Cuando yo estaba en Melgar, yo tenía como ese afán. Y yo decía: Dios mío, yo quiero ya servirte, ser un ministro de Dios usado por ti. Y como Dios me estaba dando las premier, me daba así sueños, visiones, y yo veía las multitudes y veía los estadios llenos. Y yo: uy, Señor, ¿cuándo? ¿Sí? Una vez tuve un sueño allá en Melgar, que era la confirmación del llamamiento. Y como les decía, quizá ahora no lo sabemos, en ese momento yo no lo sabía. Y entonces yo tuve un sueño que había un evento grandísimo en un estadio allá, y qué tal, y entonces era como unas graduaciones, así como lo de hoy. Y entonces que un estadio y tal, y yo llegaba allá y sí, me graduaba y me daban un título así, me decían, y yo veía un cartón, y el cartón decía: pastor. Yo: wow, pastor, gracias Dios. Y bueno, y finalizó el evento y todo, ¿verdad? Y yo con mi cartón de pastor, y yo decía: wow, pastor, pero ¿pastor de qué? Y entonces que ahí en el evento estaban los pastores que habían dado los cartones y habían hecho la ceremonia, y yo me le acercaba a un pastor. Ese pastor era canosito, ya era de edad. Yo le decía: pastor, gracias, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Es que pues yo me acabo de graduar como pastor, pero pues no sé, ¿pastor de qué? Entonces él llegó y me dijo: ¿qué haces en la iglesia? Yo le dije: pues yo soy vocalista de allá del grupo del Ministerio de Alabanza.
Y dijo el pastor, pues entonces pastor de eso, tú eres pastor de alabanza. Y entonces quedé yo, pastor de alabanza, bueno, pastor de alabanza. Y me fui y me desperté. Yo no lo sabía, yo no sabía el llamado. Y recibí esos vislumbres, esas premier de Dios. Pero Dios me dijo, empieza a correr con paciencia para llegar allá, a donde lo que leímos, ¿no? Para llegar allá, a esa carrera que tenemos por delante. Yo no lo sabía, ni me lo imaginaba Dios qué iba a hacer conmigo, pero tenía ese afán. Pero Dios me dijo, ojo, modo crucero, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Corran con paciencia, mis hermanos, la carrera que tienen por delante. Hoy ustedes se van a graduar de ese discipulado básico. Todavía falta el intermedio, el avanzado, escuela de diaconado, escuela de liderazgo, instituto bíblico, escuela de ministerio para los ministros, pastores, escuela de intercesión, escuela de adoradores. Mejor dicho, hay una carrera por delante. Estamos en prekinder. Pero sí, estamos como en prekinder o en jardín. Creo que estamos en par. Pero lo que decía Dios y lo que nos dice Dios, corramos la carrera. No es que usted diga, wow, pero es que ¿quién llegará allá? Como dijo Pablo, prosigo a la meta. Amén. No se desanime, no pierda ese entusiasmo, corra con paciencia, porque el galardón que Dios les quiere dar es grande. Amén. Amén. Es grande, amén. No lo sabemos, quizá no lo sabemos. El libro de Romanos capítulo 8, 28, y ojalá se lo aprendan. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿dónde están los que aman a Dios? Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, aleluya, amén, vea, que uno que lo creyó. Pero casi siempre en las iglesias y los hermanos llegan hasta ahí. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y frenan. Pero ahí no queda la promesa. La promesa sigue, dice, esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Todas las cosas que estás viviendo hoy, como decía el hermano Alex, estoy en la escuela del Espíritu Santo, pero eso me da... Todas esas cosas que tú estás viviendo hoy, no las estás viviendo porque sí. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no sé lo que está ocurriendo en tu vida. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que esas cosas, están ocurriendo para una causa, para un propósito que Dios te tiene en tu vida. Yo no sé si estás pasando por un desierto. Yo no sé si tú estás pasando por momentos difíciles. Pero eso es la escuela del Espíritu Santo. Y esas cosas te ayudan para bien, conforme a ese llamado que Dios te dio, conforme a ese propósito que Dios te dio, conforme a esa meta por la cual Dios quiere que tú luches, que tú llegues allí, a esa bendición. Amén. Amén. Tú no lo sabes. Quizá ahora no lo sabes. La Biblia ahí en el libro, en 1 de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, o sea que viene un día
Diga conmigo, viene un día. Viene un día. Viene un día. Viene un día. Dice aquí la escritura, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Amén. Ahorita tú no lo sabes cuál es tu llamado. Ahorita tú no sabes el propósito. Pero Dios te tiene con un propósito. Tú no lo sabes, pero ahora ves como un espejo. Pero llegará un día en que tú vas a decir, ya sé, por eso pasé por este desierto. Ya sé, por eso viví tal situación. Ya lo sé. Porque vendrán personas que van a pasar por esas situaciones y tú tendrás autoridad moral para decirle, mira, yo también pasé por esa situación, pero Cristo me dio la victoria. Amén. Cristo me sacó de esta manera, Cristo me dio tal estrategia y tú le vas a poder aconsejar a esa persona. Amén. 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 Hubo hombres de Dios que fueron llamados con propósitos, pero que en su momento de su llamamiento no lo entendían, no sabían el porqué. Uno de ellos fue José, el hijo de Jacob. Él soñaba y soñaba y soñaba, y los hermanos le tenían envidia. Y él quizá por ese momento tuvo que padecer necesidad, tuvo que padecer en la cárcel, tuvo que ir a Egipto. Lo vendieron, lo metieron en una cisterna, lo humillaron, lo pisotearon, lo volvieron un esclavo, lo difamaron de él, hablaron mal de él, levantaron calumnias de él. Lo llevaron a la cárcel injustamente. Vivió un desierto. Ese sí tuvo que padecer. Pero él no perdió la calma. Él no perdió, no se desesperó, sino que él corrió la carrera con paciencia para llegar a ese supremo llamamiento, para llegar a ese propósito, prosigo la meta, como dijo el apóstol en este pasaje que leímos. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y cuando él fue llevado allí, Dios empezó, después de muchos años, tuvo que padecer incluso hasta 2 años en la cárcel. Se olvidaron de él. Él pensó que al interpretar unos sueños iba a salir libre, pero no fue así. Se olvidaron de él. Y cuando él vino a ser gobernador de Egipto, estaba Faraón y él llegó a ser el segundo al mando. Cuando él salía en el carro, vino a tener el carro de Faraón, el mejor carro, el Maserati de Faraón, o el Lamborghini, no sé, una marca así. Lamborghini. Un Lamborghini. Tuvo el Ferrari de Faraón. Y dice que cuando él andaba por las calles, todo el pueblo que lo viera tenía que postrarse delante de José. Dios lo llevó a ese propósito. Y dice que hubo hambre en la tierra. Y entonces viene de que la familia tiene que venir, él se revela ante ellos lo conocen y bueno, muere Jacob. Y cuando muere Jacob, los hermanos que lo habían vendido, que lo habían difamado, dice la escritura que tuvieron temor. Dice que tuvieron temor y tuvieron miedo porque pensaron que él se iba a vengar de todo lo que había pasado. Pero como él sabía que era una carrera que había tenido que ir, él sabía que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien conforme al propósito por el cual son llamados. Entonces él le respondió y dijo, no temáis. Ahí en Génesis capítulo 50 versículo 19 dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que él padeció fue porque se necesitaba mantener en vida a mucho pueblo. Y ahí José vino a saber por qué tuvo que padecer eso. David fue uno. Si usted lee ahí 1 Samuel capítulo 16 en adelante, habla de que a él lo ungieron como rey, pero él inmediatamente no fue allá al trono de Israel. Dice que le tocó volver a ¿qué? A apacentar ovejas.
¿sí? Al apacentar las ovejas de su padre. Pero dice que Dios lo estaba entrenando. Ustedes hoy se van a graduar porque Dios los está entrenando. ¿Entrenando para qué? Dice que cuando él enfrentó a Goliat, cuando le iban a poner la armadura, ¿sí? Le preguntaron, ¿usted se va a enfrentar a Goliat? ¿A ese gigante no le da miedo? Pero como él sabía que él había nacido con un propósito, que estaba en la carrera, dice, Dios me ha librado del león y del oso. Cuando cuido las ovejas de mi padre, también me librará de ese gigante, de ese incircunciso que hoy desafía los escuadrones del Dios viviente. Amén. No le tenía miedo porque él sabía que tenía un propósito. ¿Cuál? No sé, pero Dios lo está